Bueno, la idea original de este coloquio era sobre todo y principalmente, igual que el año pasado, que ya que tenéis aquí expertos en diferentes áreas, tenéis a Gloria, que también es de terapia génica, Marina, que sabéis que es hepatóloga, Luis igualmente, tener la oportunidad de hablar con ellos por si teníais cuestiones en tratamiento, terapia, de alguna forma un poco más local de nuestro país, esas cositas que pasan, y pudierais comentarlas o conseguir respuestas, si las tenéis. ¿Por allí? ¿Sí? Yo quería preguntar si puede ser que tenga relación que un paciente de Wilson, cuando se queda embarazado, sufra colestasis gestacional. No sé si tenéis alguna idea de esto o está relacionado este síntoma. Hicimos una recogida de datos de embarazos en pacientes con enfermedad de Wilson. Yo específicamente de la colestasis del embarazo, o sea, no recuerdo que se hablara en los resultados del trabajo. Lo más relevante del trabajo fue que, y Esther, tú también participaste, con lo cual tú dime si me equivoco, que las pacientes que se tomaban bien la medicación y estaban controlados tuvieron, la verdad es que, unos embarazos a término, sin ningún problema, y que fueron muy bien, pero que las pacientes que no estaban bien controladas, pues hubo más problemas, tanto para la madre como para la pérdida a veces del feto. Y yo creo más o menos que eso fue el resultado del estudio. Y no recuerdo nada específico de la colestasis del embarazo. Pero no sé, a lo mejor, no sé si ahora, no sé si está, ¿Tienes experiencia? ¿Tenéis vosotros experiencia con la colestasis del embarazo en pacientes con enfermedad de Wilson? Mujeres con Wilson, gestantes con colestasis. Yo no tengo experiencia al respecto. No sé vosotros. Micrófono, por favor. Tenemos una cohorte en King's bastante sustancial de colestasis que puede ser independiente de la gestación. Sí, pero una mujer con Wilson presenta más complicación. Yo no lo he visto. Yo tampoco. Yo no tengo la experiencia y en el registro español que hicimos, y ellos tampoco lo... Es importante. Es como una mutación MD3, ¿no? Es importante que el tratamiento durante la gestación no se interrumpa. Es lo que decía, ¿no? Comentando, lo más importante es que las mujeres estén bien controladas durante el embarazo con la medicación, que no hayan de repente interrupciones de medicación por miedo a que la medicación puede afectar o sea, lo más importante para que estos embarazos lleguen a término bien y que el bebé salga bien y todo, es que haya un buen control de la enfermedad. Claro, ahí es donde, o sea, ha habido mujeres que se han diagnosticado durante el embarazo y esos embarazos no han salido en un porcentaje muy alto, no han salido bien porque justamente no estaban diagnosticadas antes y se había empezado el tratamiento adecuadamente antes. Pero vamos, lo más importante es tener controlado el tema del cobre, la medicación bien controlada para que al final esos embarazos lleguen a término y tengan bebés sanos sin problemas. Casos he tenido colestasis gestacional. Entonces, ahora, después de ser diagnosticada, siempre pensaba, a lo mejor, por no haber estado medicada o por tuve ese síntoma, o a lo mejor no tiene nada que ver. Yo creo que no, que tiene nada que ver. Que posiblemente son dos cosas. Es que eso es bastante frecuente, la colestasis del embarazo. Pero bueno, a lo mejor hay que mirarlo todo eso un poquito más a fondo.
¿Alguna pregunta más en la sala? Hola, buenas tardes. Para cualquiera de los tres, ¿algún enfermo de Wilson sintomático puede llegar a desarrollar la enfermedad de la esquizofrenia a medio y largo plazo? Siendo el tema de que la enfermedad de Wilson puede llevar a ese tipo de psicopatologías. Yo creo que Aurelia es la que nos puede contestar más. Yo tengo pacientes con enfermedad de Wilson que han desarrollado cuadros psicóticos. O sea, sí que tengo pacientes que lo han desarrollado. Y me llama la atención a veces porque estaban hasta bien controlados. No eran pacientes que pensaba que no estaban bien controlados, pero a lo mejor Aurelia nos puede decir un poquito más al respecto, porque ella es neuróloga. Thank you, María. Pues gracias, María. Bueno, soy neuróloga, no psiquiatra, pero bien. Hay distintos tipos de afectaciones psiquiátricas que se han descrito con la enfermedad de Wilson. La esquizofrenia es una de ellas, así que puede ser. No sé porcentajes, no sé si es frecuente o no, no tenemos los datos, pero la psicosis o síntomas de los mismos y luego una esquizofrenia se ha descrito, efectivamente. En mi experiencia no es muy frecuente. Es más frecuente la ansiedad, la depresión, este tipo de síntomas. Yo le comentaba que tengo un par de pacientes con psicosis, un caso que se diagnosticó por el problema psiquiátrico, pero en otro caso desarrolló la psicosis bajo, entre comillas, un tratamiento adecuado y me sorprendió enormemente. Sí, hemos visto el síntoma de psicosis, pero luego la esquizofrenia son cosas. La psicosis puede aparecer, efectivamente, tenemos algunos pacientes con estas manifestaciones que se reducen normalmente con el tratamiento del Wilson. Lleva tiempo, a menudo muchos años, pero se reduce, pero la esquizofrenia real creo que es infrecuente. Yo quería hacer una pregunta sobre la toxina botulímica o el botox. A mí me ocurre que los párpados se me caen. No hasta el punto de cerrárseme el ojo, pero sí que tuve una vez que sí que tenía el ojo que tenía una pequeña franja. Entonces a mí lo que me pusieron fue o la toxina botulímica o el botox para que el párpado volviera a su sitio. Mi pregunta es, esto lo hablé con la doctora que me lleva y eso, de si llega un momento que el párpado o bien se mantiene muy abajo, no voy a decir que se cierre totalmente, si puede ser una operación para los dos ojos, me refiero, claro, para hacer el levantamiento de los párpados. Ella me dijo que eso sería en un caso muy, muy extremo. Vale, ellos me ponen, si lo noto y tal, me ponen solamente una vez al año, o sea, ponerme la toxina y vale. Y al cabo de, más o menos, de mes y medio así, es cuando empiezo a notar que el párpado ya, digámoslo así, me está subiendo para arriba. Y mi pregunta es esa, si hay que esperar a que los ojos se me vayan, digámoslo así y tal, o si ustedes cómo ven la cuestión de una operación. Esa es la pregunta, gracias. Aunque Aurelia se queje, pero esto es más neurológico, pero no sé siquiera si ella tendrá experiencia. Yo no tengo ni idea, pero yo me imagino que ninguna. hay que primero ser menos invasivo y yo en general de menos invasivo a más invasivo. Entonces, pues si le va funcionando la toxina, yo creo que iría a hacer el tema de la toxina y la parte quirúrgica la dejaría para realmente un fracaso total de la toxina, pero no sé, no soy... ¿Crees que tiene relación con la enfermedad? Yo no es que no tengo ni idea. A ver qué nos dice la doctora.
Marina, I think you are Marina, creo que de aquí en nada ya puedes empezar con neurología. No, se utiliza para la distonía, la toxina botulímica, y para el blefaroespasmo, que es cuando se te cae, ¿verdad? El párpado es típico, esta distonía. Entonces, la toxina botulímica es muy efectiva y, por lo general, se hace cada 3 meses. Pero no se puede pinchar en intervalos más cortos, hay que esperar 3 meses. Pero sí, adelante, porque es muy efectivo, es un tratamiento local, no tiene efectos adversos, se te puede quedar un poquito el ojo seco, entonces te ponen colirio, se entiende colirio, ¿verdad? Las gotas para los ojos, ¿no? Pero sí, adelante con la toxina botulímica, y la cirugía, como decía aquí la colega, se deja para unos blefaroespasmos muy graves y hay resistencia a la toxina botulímica. Volviendo a las presentaciones psiquiátricas, hemos estudiado 50.000 pacientes en Londres, la mayor parte de ellos, y diría que es una de las unidades más grandes y hemos visto numerosos casos de esquizofrenia, por lo tanto igual es más común de lo que podría variar, y las manifestaciones pueden ser disfunción cognitiva, psicosis, dificultad para concentrarse, cambios de personalidad. Entonces quizás esto es más común de lo que podría pensarse, y sobre todo en la población adolescente, al principio de la veintena, porque al principio puede enmascarar la presentación psiquiátrica y pasa inadvertida con la esquizofrenia y otros casos, y se puede diagnosticar tarde por eso. Y mi pregunta es, no puedo estar más de acuerdo. Sabemos que hay errores diagnósticos, ¿no? En las unidades de psiquiatría no hay cerebroplasmia en todos los pacientes. Mis hijos tenían trastorno por hiperactividad. Esto ahora todos los adolescentes tienen, ¿verdad? ¿Por qué no hacer un análisis de sangre? ¿No? Deberían. Solamente, no sé, para comprobar. O sea, a ver, entiendo Wilson, ¿no? Pero, a ver, esto, no sé si estamos desaprovechando una oportunidad ahí en las unidades de psiquiatría. Bueno, sin lugar al ido, pero igual no necesitamos ceruloplasmina en todos los pacientes. Nosotros vimos que con ceruloplasmina en pacientes con enzimas hepáticas alteradas, tenemos 4 o 5 síntomas de sospecha máxima, ¿no? Y no sé, podemos verlo en el estudio. Quiero ilustrar un caso. Yo soy madre de un enfermo de Wilson y hija de una madre esquizofrénica. Da la casualidad de que además de esquizofrenia, ella murió de hepatitis C. Entonces yo la metí en el programa de trasplante de hígado. No me la aceptaron por el cuadro psiquiátrico. Y resulta que el médico, cuando me dijo que no me aceptaban a mi madre bueno, ella, la verdad que ya estaba en una fase muy terminal, tenía el cuadro psiquiátrico, estaba en silla de ruedas, porque bueno, también, claro, tenía mucha osteoporosis, y entonces, bueno, el caso es que el médico, cuando me lo dijo, me preguntó, ¿nunca le han diagnosticado de enfermedad de Wilson? Y yo, me dijo, ¿sabes lo que es? Digo, pues ni idea.
Y entonces me dijo, no, bueno, pues es la enfermedad del cobre y tal. Pero me dijo, pues no te preocupes, no le hagas ni caso, ¿no? Porque realmente ella estaba diagnosticada de hepatitis C, que en ese momento todavía no se había descubierto la cura de la hepatitis C. Bueno, pues luego finalmente mi madre murió, ¿no? Cuando descubrimos que mi hijo tenía enfermedad de Wilson, yo tenía todos los análisis de mi madre, o sea, como un taco así de análisis, y me puse a ver si había alguna ceruloplasmina por algún lado, ¿no? Y ya con mi madre muerta. Y pues no había ningún análisis con ceruloplasmina. Siempre he pensado que, hombre, que mi madre tuviera enfermedad de Wilson, o sea, teniendo dos genes, ¿no? Por el lado del padre y de la madre, pues me parecía muy, muy raro. Pero bueno, ya que sale este tema concreto de esquizofrenia, pues me ha parecido interesante contarlo porque a lo mejor pues hay que prestarle algo de atención ahí. A ver, que la conclusión que estamos llegando es que parece que no es clara la relación, pero por ignorancia. Es decir, apenas que no hay una ceruloplasmina o una muestra de tejido para hacer genética, pero sí que es creíble, o sea, genética por generación, es decir, una abuela con enfermedad de Wilson transmite a todos los hijos uno de los dos genes y la tercera generación, es decir, usted es la segunda portadora, si usted tiene descendencia con otro portador, pues la tercera generación de su madre, sus hijos, tienen riesgo de tener la enfermedad. Entonces, vamos, que lo de la esquizofrenia es más difícil de demostrarlo. Ahora, que pudiera tener enfermedad de Wilson alguno de los abuelos alguno de los abuelos de la niña, alguno de sus padres o de sus suegros, es real. Pero lo de la esquizofrenia es difícil, ¿no? Eso no sé. Yo quería preguntarles, creo que me ha quedado claro esta mañana lo de la monodosis para la medicación, que está como ya están haciéndose pruebas y está casi claro que va a poder funcionar, pero se descarta y está claro que no funciona una monodosis para la depelicinamina. ¿Tienes algún paciente, Marina, que tome una dosis? A ver, hemos hecho... con el Wilson y con los pacientes haces juegos con todo, porque yo hasta con el Wilson hay un paper ya de publicación de pacientes que han estado tratados con zinc con una dosis al día también, y a veces, pues según cómo van los pacientes, yo he llegado a bajar a gente que lleva una dosis al día de Wilson. De depenicillamina no lo recuerdo que haya tenido que bajar, pero bueno, en un momento dado... Pero yo no creo que es una cosa que tú estás tranquila. O sea, yo no, cuando he hecho estas cosas, pues ha sido como respuesta a algún evento adverso, a que me ha dado la sensación que a lo mejor el paciente estaba demasiado decuprizado, o sea, que tenía muy poco cobre. O sea, son respuestas a algo que está sucediendo. Y cuando lo hago con un seguimiento muy... No me quedo tranquila. Si yo tengo claro que hay un fármaco que me dicen esto funciona a las 24 horas y me dan un ensayo y me dicen que los resultados son así y que yo lo voy a dar y me voy a quedar tranquila, creo que también voy a transmitirle al paciente esa tranquilidad. Porque cuando hago estas cosas, pues lo cierto es que no transmito la tranquilidad a los pacientes porque yo tampoco estoy muy tranquila y hago más visitas y... Me queda respondida porque entonces la recomendación es que la tomen varias veces, que es lo que garantiza que hace su efecto correcto. Bueno, a ver, todo esto lo hemos aprendido. Antes siempre, yo me acuerdo cuando empecé era siempre 3 veces y ahora son 2 veces y lo tengo también. O sea, que las cosas van cambiando, pero que nos las demuestren. El problema es que mucho en el Wilson, hasta hace muy poquito no teníamos ningún ensayo realmente que en medicina... Pues nosotros hemos aprendido que todo tiene que ser probado por el ensayo clínico aleatorizado, que te diga que esto lo puedes hacer sin ningún problema. Y si no tienes ese ensayo, pues siempre estás un poco nerviosa, porque es un poco como tu medicina, o sea, tu cocinita, pero
en fin, estará bien cuando nos van a sacar ahora en breve seguro los resultados de un estudio clínico bien hecho, con una toma al día, y bueno, pues eso nos dará a todos, yo creo, tranquilidad, a los médicos sobre todo, que si no, no lo transmitimos. Si no... Yo es que ya que levanté esa liebre, quería comentárselo, ¿no? Porque, bueno, ha salido en la guía, pero yo creo que hay que tener un poquito de paciencia a los resultados del ensayo y otra cosa, que tengamos una buena monitorización en todos los sitios, porque si estamos con los negativos que me habéis enseñado, no sabemos ni lo que estamos haciendo. O sea, sí tenemos la cupruria, pero no tenemos nada más, con lo cual cuando tengamos, si son los cobres intercambiables y de verdad es intrapersona o lo que en ese momento y con un ensayo que nos respalde es cuando podremos hacerlo, y yo creo que estaremos todos los médicos encantados de poder pasar a una dosis al día y que la vida os sea más fácil, pero Mira, así con un poquito de paciencia. Tiene toda la razón. O sea, en gran medida es saber monitorizar y tener un medidor, un marcador en la sangre que te diga: esto está de puturrú, o sea, esto está fenomenal y tú relájate. Que es verdad que hasta hace poco, yo cuando solo tenía la cupruria, pues a lo mejor es por los laboratorios, pero en España el estudio que hicimos de registro nos demostró que hay una variabilidad en los laboratorios para hacer la cupruria, que te sale aquí, te sale 500 y te vas a otro laboratorio y te sale... O sea, es muy variable. Entonces, yo realmente... me ha dado tenerlo del cobre intercambiable y ver que el paciente está siempre con ese cobre tóxico que han presentado esta mañana. Y yo se lo pido a los pacientes y los tengo siempre en el mismo rango, es que no sabes la tranquilidad que te da. O sea, que te da esta tranquilidad de decir, no me está mintiendo y se está tomando realmente la medicación. O sea, entonces, el tener la monitorización es maravilloso, porque en cualquier enfermedad crónica, pasar de 3 a 2 y de 2 a 1, esto se ha visto en el trasplante. Dábamos inmunosupresores que teníamos que dar mogollón y ahora damos uno al día y la gente es mucho más adherente. Te levantas por la mañana y a primera hora es cuando lo haces, pero luego el resto del día es un descontrol. Y la verdad es que favorece muchísimo la cumplimentación terapéutica. Sí. No, bueno, solo un comentario. Es que mi hermano es el enfermo de Wilson. Entonces le diagnosticaron hace mucho, empezó con 2 o 3 pastillas, no lo sé, y no lo toleraba bien y lleva quizá con, no sé, 5 años o algo así con el Cupripren una pastilla y ya está. Y todos los controles van saliendo bien, más o menos. Sí, es lo que digo. Yo tengo ahí gente pero yo sigo estando intranquila y los controles, o sea, ahora sí que me atrevo a jugar más, que digo yo a jugar, ¿no? En el sentido de que me atrevo porque tengo esta técnica que me ayuda mucho, que para mí de verdad, ha sido fundamental para el seguimiento. Dime. Yo tengo más preguntas, no de esto, sino sobre la dieta. Yo creo que es una pregunta más fácil. Resulta que el año pasado Luis preguntó el tema de las proteínas, ¿no? La proteína en polvo y la creatina, y recomendasteis que no podíamos tomar. Y ahora resulta que el supermercado está lleno de productos con exceso de proteína, ¿no? Que si yogures, natillas y todo eso. La primera pregunta es si podemos tomar estos productos. Ay, ¿quieres que conteste yo para después contradecirme? Es que este año, ¿verdad, Faustino? Este año Marina y yo estamos muy tranquilos. Qué raro, que no he encontrado a Faustino. No, yo creo que lo que dijimos, que además que creo que fue Marina la que dijo, es que con el hígado sano no existe mayor riesgo que el resto de la población. Pero es que la población que no tiene Wilson también está en riesgo, sí. Esas dosis no son las adecuadas y, sobre todo, en mi experiencia más pequeña que la de Marina, que no se sabe lo que hay dentro. Yo he visto pacientes con fallo hepático fulminante por unas hierbas para adelgazar hace años. Es que esas cajas no están controladas, no sabemos lo que hay dentro. Entonces, yo creo que se recomendó el no hacerlo. Ahora, yo no sé qué más evidencia, no sé qué va a decir Marina. No, yo iba a decir lo mismo. Yo tengo algún problema con... Para que un medicamento entre en el mercado, haces ensayos clínicos aleatorizados con una barbaridad de estudios
para estas sustancias las consideran alimentos, o sea, o suplementos alimenticios. Entonces no pasan por todo no pasan por todo este mogollón. Los ensayos se hacen sobre todo se hacen por la eficacia, evidentemente, pero se hacen por la seguridad. Y entonces tú cuando te tomas un paracetamol, te ponen 1 de cada no sé cuántos le puede afectar el hígado, 1 de no sé menos le puede afectar el riñón, y tú te sabes además efectos secundarios raros y te pone el porcentaje, efectos secundarios frecuentes. Vamos, los prospectos estos de los medicamentos los sacas de la caja. Mi padre el otro día con 90 años dice, esto es inviable, porque primero no lo ve nadie, pero es una barbaridad porque han hecho un estudio y se lo saben todo muy bien, o sea, te lo puedes saber. Con esto no lo sabes. Yo he tenido 2 casos, ya llevo 2, de pacientes con enfermedad de Wilson, porque ahora está tan de moda, mis hijos y tal, que quieren tomarse todas estas cosas y lo han dejado, o a mí me han dicho que lo han dejado, y yo he visto una correlación entre dejarlo y normalización de las enzimas hepáticas. Sí, pero eso es la proteína o la creatina por separado totalmente. Yo hablaba de los productos de supermercado que tienen una cantidad extra de proteína, no... Yo te estoy hablando de esta gente que se está tomando suplementos de proteínas que los venden en Mercadona, en cualquier sitio. O sea, yo los he visto, voy por allí y veo, es que hay mogollón. Yo no sé exactamente cuál de ellos, los gimnasios, o sea, cajas de suplementos de proteínas, creatina, o sea, para muscular, que ahora está muy de moda entre la gente joven. Y eso, he tenido 2 casos de pacientes que de repente que estaban fenomenal, pero es que estaban bien siempre, dices, además una persona que dices, es que confío totalmente porque, y de repente alterado, y de repente dejarlo, o por lo menos, eso es lo que me decían a mí, es que es muy difícil, o sea, y se normaliza. Bueno. Pues es que, claro. Micrófono, por favor, si no, no podemos traducir. Micrófono, por favor. Es que soy ectomorfo y me cuesta ganar masa muscular, entonces... Y pechuga de pollo sano. Que es barata, además. Es que yo no. Eso sí lo entiendo, pero que está bien, ¿no? Que no tiene 5 años. Es que el año pasado también hicieron la misma pregunta. Oye, una cosa, Juan, una cosa que a mí sí que me gustaría saber, por ejemplo, yo ya no lo digo, mi hijo es que también tiene 20, tengo a mis 2 hijos también enloquecidos con eso, yo estoy todo el día con la discusión, por favor, que no hace falta, que yo creo que con ejercicio, pero uno de los temas que también tengo, aparte del hígado, a veces yo tengo el miedo, por ejemplo, del riñón, si les estás dando toda esa creatina, eso no será... ¿Tendrá algún efecto también a nivel renal? No lo sé, por eso digo, mira, ya que tenemos aquí un experto de riñón que nos pueda... Los niños y adolescentes que vienen a la consulta, que todos tienen algún problema nefrológico, insistimos en que no tomen suplementos de proteínas, ni de carnitina, ni de vitaminas, porque no es necesario. Es decir, nosotros estudiamos en las enfermedades crónicas el ácido fólico, que realmente llama la atención. Tenemos, o por lo menos los números o las cifras de ácido fólico en muchos niños están por debajo de la normalidad, de lo que nos da el laboratorio, y suplementamos una temporada. El tema del hierro también es algo que al riñón le produce, el déficit de hierro produce una sobrecarga funcional, y nos interesa siempre tener una reserva de hierro también normal en estos niños. Y luego insistimos algo que en España yo diría que está abandonado, que es la salud
del hueso con respecto a la nutrición de lácteos y derivados de la leche. Es decir, la toma de leche, el medio litro de leche y en la época de crecimiento los 750 mililitros, en general está en España, los niños no se lo toman. Entonces, sí que insistimos en las normas saludables, pero no en los suplementos. Y el niño que tiene algún problema renal, todo lo que son exceso de proteínas, aminoácidos, suplementos, decimos que no se lo toman. Que está de moda, está de moda. En los gimnasios lo venden. El que va al gimnasio prácticamente todos toman algún tipo de suplemento. Carmen, antes de que se me olvide, la mamá, para contestar, es que se me ha ocurrido, al cortar el micro se me ha ocurrido una cosa. Solo por el interés científico, pero veo que es interesante que hemos estado hablando de la esquizofrenia y la enfermedad de Wilson. Me imagino que la abuela, su madre, en algún momento, si era por virus C, se le hizo una biopsia hepática. Ese cilindro estará guardado en el hospital y hoy en día está cada vez más generalizado el uso de una tinción, la metalotioneína, que es bastante específica y sensible para la enfermedad de Wilson. De cara a aprender todos, no porque la mamá ya ha fallecido, pero no sería mala idea, yo es que siempre doy vueltas a las cosas, si se consigue el de parafina, el cilindro que está emparafinado, no sé, en Barcelona lo van a montar, yo en Gran Canaria lo he pedido, eso iba a decir, creo que Marina ya lo tiene, no sé dónde vive usted. En Madrid, pero si poco a poco usted consigue, lo comenta o entre todos le ayudamos y podría ser interesante para todos, quiero decir, no, la mamá ya murió, pero... Esto con la muestra de la biopsia, si se la hicieron alguna vez, a ver si estuvo... Da igual. El diagnóstico de hepatitis C fue muchísimo antes, o sea que es que a lo mejor estoy hablando de hace 25 años. Sí, pero casi siempre se Que no hacía me biopsia acuerdo hepática en aquellas hepatopatías que entonces era no A, no B, ni siquiera era C, era no A, no B. Entonces, si hay un cilindro que se suele guardar hasta 50 años, si hay pieza, en Voy a algún pensar momento a ver podremos echarle un vistazo. ¿En qué si usted- hospital puede haber sido? Porque es Los que... patólogos, lo de las metalotioninas, en que lo hacen ahora tinción específica en el hígado, es una técnica muy sencilla. A mí mi patóloga me dijo encima que cuesta nada, 4 pesetas, o sea, perdón, yo hablo en... Pero vamos, muy... Es que estoy pensando que es que incluso el médico que la llevaba se ha muerto también. O sea, que es que... Sí, pero no nos podemos deshacer de las muestras así por así. Es Voy verdad a que pensar, a 25 ver. años es mucho, yo no me acuerdo cuándo es la ley, si son 5 años, 10 años o 50, pero los patólogos no les gusta, aunque la ley solo les obliga a guardarlo a lo mejor 5 o 10 años, lo sé por en los hospitales en que he trabajado, dicen, no, yo mientras haya hueco no lo tiro. El bloque de parafina es como una moneda de 5 pesetas, ya usando las pesetas de la doctora Berenguer. Gracias, lo voy a buscar. Bueno, y otra pregunta relacionada con estos productos, pero también se puede extrapolar a más productos. Ya había comprado más de una vez pues, alguna natilla de proteínas, un batido estos de proteínas ya del supermercado. Lo hacía muy ocasionalmente porque solo compraba sabor chocolate porque los otros son muy dulces. Y cuando veía por detrás el porcentaje de cacao, veía que era muy bajito, pero el sabor del chocolate era bastante potente. Mi pregunta es si realmente tiene la cantidad de cobre, ¿es solo la del cacao o los saborizantes que les añaden también tienen cobre? O, bueno. Yo no lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Es que además tampoco lo he mirado específicamente. No lo sé si lo sabéis. Es que cada fabricante hace lo que quiere, ya son tan manipulados esos productos que igual le quitó el cobre o se lo dejó o le puso más cobre, no lo sé. Ante la duda, no adelante, nos enseñaban en la escuela de conducir. Gracias. Ya hablando sobre el tema de suplementos, por ejemplo, la gente que tenemos colesterol también,
pues está muy de moda también tomar cosas que no sean, bueno, que tenemos colesterol, que estamos ahí borderline. El médico, pues incluso también saben que estás tomando, el médico de cabecera sabe que estás tomando, por ejemplo, suplementos que llevan berberina, salmarina, cromo, silimarina, cromo, todas estas cosas que supuestamente son buenos para bajar el colesterol. Entonces, todo este tipo, además de, por ejemplo, omega 3 en cápsulas, también se toma ya vitamina D, que ya no es para el colesterol. O sea, todo esto no deberíamos tomarlo, porque yo, por ejemplo, al hepatólogo sí le dije que me estaba tomando vitamina D, omega 3, a magnesio. Y sí que es verdad que la parte de la berberina me dijo que podía ser tóxico para el hígado y me dijo que lo dejara. Entonces, es cierto que sí que es tóxico, o sea, que es tóxico para todo el mundo o solo es tóxico para nosotros. Tenemos unas bases de datos ahora. A medida que se están desarrollando cada vez productos de estos que toda la población toma, que encima pagan una pasta tremenda porque son más caros encima que la dieta sin más. Pero bueno, la gente quiere comprarse y gastarse, porque como alguien ha dicho, una dieta variada, mediterránea, que tenemos en España encima maravillosa, cubre todo. Pero bueno, ahora la gente se toma muchos suplementos, como tú dices, ahora aquí una omega, no sé cuántos. Hay una página web que utilizamos los hepatólogos que nos permite ver la toxicidad de todas las sustancias, no en pacientes con Wilson, sino en todo el mundo. Y entonces tú te metes ahí y si ha estado probada y ha habido algún tipo de referencia, se mete, es un registro internacional. Entonces te permite ver, yo casi siempre lo que les digo a los pacientes, y sobre todo a la gente joven que no se quiere, que me traigan el prospecto y que realmente haya un prospecto, porque hay gente que es que ni hay prospecto, son hierbas o cosas que no sé, pero bueno, que me traigan y revisamos uno a uno, porque muchos de estos productos pues tienen como 15 cosas. Entonces hay que ir revisándolo uno a uno en la página web esa de LiverTox y entonces te la vas mirando y vas viendo si te pone, hay probabilidad de toxicidad, se ha estudiado y no es hepatotóxico, o no hay datos, pero por el mecanismo, por lo que tal se sospecha porque es de una familia parecida, esto puede ser tóxico. Entonces lo que hizo tu médico, a mí me parece fenomenal, es mirarlos todos y decir, mira, pues de esto no está claro, quítalo, de esto que no hay nada, pues bueno, te lo puedes seguir tomando. Voy a responder un momentito. Entonces entiendo que, por ejemplo, suplementos como la vitamina D, que ahora está muy de moda, pero también yo en mi caso la tenía baja, os dio el análisis bastante baja. El omega 3, pues me dijeron que también era bueno para el colesterol y en general metabolismo de lípidos. Es puro, o sea, ese sí que es puro de cada... Y obviamente, el magnesio era por descansar y era también solo magnesio puro. Entiendo que los que son puros y vienen con una patente... Es mucho mejor que sean puros porque así, claro, porque no cuando son cajas de millones de cosas es tan difícil luego asignar el problema a algo. Sin embargo, si te estás tomando una cosa, siempre es mejor para luego, si hay toxicidad hepática, decir, bueno, ha sido esto. Es muchísimo mejor. Yo cambiaba un poco de tema. Esta mañana he oído que hay dos laboratorios en hospitales en España que hacen el cobre intercambiable, que he deducido que son la FE y no sé si, ¿no? Nosotros no lo hacemos, lo tenemos que mandar a Barcelona. Lo hace el Clínic en Barcelona y en Madrid creo que es La Paz quien lo está haciendo en estos momentos, Vale, me parece. Esa era mi pregunta. La médica que lleva a mis hijos ha venido esta mañana en pediatría y es el Clínic de Valencia. Me ha dicho que va a hablar con el laboratorio, que son bastante amables y que piensa que pueden planteárselo. Pero mi otra pregunta era esa, si mi doctora puede pedir para los chicos el cobre intercambiable en cualquiera de los laboratorios que sí que lo hacen. Ella puede mandar muestras y que los... Yo mi laboratorio yo le dije, mira, aquí en el momento que nosotros empezamos... el único laboratorio que lo hacía era el laboratorio de Aurelia Poussois, que ellos son el grupo allí en Francia quien lo han desarrollado, y entonces en el Clínic de Barcelona lo pusieron en marcha y entonces habló la jefa del laboratorio de la FE con la jefa del laboratorio de Barcelona y vamos... Es muy sencillo, lo hacen desde el laboratorio, o sea que esto es hablarse de laboratorio a laboratorio y no, es relativamente fácil, creo. Vale. Yo creo que no es tan fácil. Mandarlo. Digo mandarlo sí. Marina, tú has dicho que
el jefe del servicio de bioquímica Sí, se puso en contacto sí. con el jefe de la sección, me imagino, con Mercedes Torrá, en Barcelona. Con Mercedes Torrá, sí. Exacto, jefe de la sección. Vale, cuando va así fluido, vale, y tu gerente o tu director médico está de acuerdo. Porque en muchos hospitales no es tan fácil, además con las comunidades autónomas, entre comunidades, quién paga esto, quién no lo paga. Yo creo que es una excepción. Yo, en Canarias, en Gran Canaria, que tengo la mayor, existe la mayor prevalencia de enfermedad de Wilson del planeta, no lo he conseguido. ¿No? Pues no. O sea, miran al techo como si yo estuviera hablando en chino. Y tenemos publicaciones de hace 25 años en la isla. Entonces, yo solo te quiero decir que la realidad es diferente, en mi opinión. Pero a lo mejor lo consigues en un plis-plas, es que es sitio dependiente. A lo mejor en tu comunidad o en tu hospital, o el médico, o el jefe del médico que trata a las niñas, sí que tiene un buen contacto y coge y se lo manda a Barcelona. A ver, aquí es donde las asociaciones de pacientes tienen mucho poder. Más poder. Tú vas y si te dicen que no, coge a la asociación de pacientes porque lo que más terror en este mundo es salir en la prensa porque no me están haciendo una técnica que está al día. ¿O no? Sí, sí, Pues por eso que... Faustino, allí. So, here. Ahí lo que estaba diciendo es que mi hijo, para hacer cobre intercambiable, lo ha tenido que hacer ella. Almería no lo hace. Al hacerlo ella, ya Almería ya se lo está pensando en hacerlo. ¿Vale? Entonces, ese problema lo tenemos. Es como en la prueba del talón, que es una gota de sangre, tanta publicidad como estáis escuchando. Estamos en Murcia en 42, 45 enfermedades raras. Almería está en 28. Y si nos vamos a Galicia, me parece que está ya en 63. Y somos todos de España. Muy bien, pero Valencia 21. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que depende de la comunidad que estemos, depende del movimiento que haya, depende el dinerillo que haya, pues cada uno va moviéndose. ¿Qué tenemos que conseguir? Pues lo que ha dicho ella, las asociaciones, las fundaciones, pelearlo, los que verdaderamente nos duele. Hay asociaciones y fundaciones que no se quieren molestar. Y luego estamos los porculeros que poco a poco vamos y venga y vamos. Perdón, pero es que el ejemplo es el cáncer de mama. Mira cómo se han puesto las pilas ahora para... No me habían llamado y de repente, ¡puf!, después de... hace ya no sé cuántos años, se han puesto las pilas todo lo del cáncer de mama en toda España, yo creo. Claro, porque sabe que están habiendo errores y hay mujeres que están falleciendo, que al final lo tapan. Entonces... Claro, y entonces eso es lo que tenemos que seguir unidos y trabajando. ¿Por qué? Porque le vamos a facilitar el trabajo a ellos. Yo se lo estoy diciendo a ellos. En papeles que haga falta de la asociación, lo tenéis firmado cuando queráis. Cuando queráis. Ahora, no vayáis a pedir un préstamo a nombre de la asociación, eso no tenemos dinero. Pero para ayudar y colaborar con el resto, con vosotros, ahí estamos dispuestos. Sí, un comentario. Bueno, voy a volver al tema de los suplementos. Parece que es un tema muy popular, ¿no? Yo empecé trabajando con mi tesis doctoral trabajando con hongos, ¿no? Y esto hice muchos estudios con muchos suplementos con hongos y combinaciones, y cuando analizas los componentes de estos suplementos, la correlación entre el análisis y lo que aparece en la etiqueta es muy diferente. Así que mucho cuidado con estos suplementos, porque muchas veces
el 80% diría, de lo que aparece en la etiqueta no está en el producto, o al revés, si estamos hablando de cobre, calcio, hierro, estos no suelen aparecer nunca en la etiqueta, y lo que he visto en muchos estudios con suplementos, con hongos en ese sentido, es que es muy peligroso, sobre todo si tienes una enfermedad en la que tienes que abstenerte de ciertos ingredientes. Nuestro intestino regula muy bien lo que absorbe, así que en muchos casos puede ser que tome, no sé, el otro día vi una página en Instagram y estaba tomando estos suplementos, esta actriz o esta... no tiréis el dinero porque el 90% del intestino no va a absorber esto. Si necesitáis un suplemento, por ejemplo, mi marido tiene que tomar vitamina D, pero esto ha sido, recetado por un médico, por un profesional. Toma vitamina D, una tableta al mes, recetada por un profesional sanitario. Pero este estudio realmente fue terrorífico, así que mucho cuidado con los suplementos. Muy interesante, porque de hecho hablo de hace 10 años, vimos muchos casos en España, no solo en España, en todo el mundo empezamos a ver casos de insuficiencia hepática fulminante y empezamos a investigar y estaba relacionado con una empresa, no sé, un nombre, ¿no? Energía 1, Energía 2, eran estos complementos, ¿no? Energy Plus, Strength 1, Strength 2, no sé, estos nombres. Strength 1, Fuerza 1, tenía una serie de componentes o ingredientes que eran muy distintos a los que contenía Strength 1 en Francia o Strength 1 en Estados Unidos. Si te fijabas en la lista de componentes, los analizabas, de la misma caja de productos con el mismo nombre, era distinto aquí y en otros países. Así que era muy difícil entender la causa y asignar esta causalidad, porque los componentes del mismo producto eran diferentes en cada uno de los países. Terrible. Pues yo también voy a cambiar un poco el tercio, porque tenemos aquí a Gloria y hemos seguido durante años la evolución de los estudios que se vienen haciendo, vienes dirigiendo en terapia génica, y a mí me gustaría que nos pusieras al día de dónde estamos y qué es lo que queda por hacer. Me parece que es interesante para todos. Me vas a hacer trabajar. A ver, yo os voy a contar un poco un resumen de más de 10 años, 11 años, 12 años que llevamos trabajando en esto, y no quiero que la gente se desanime, pero yo creo que además me viene muy bien y tiene mucha razón. No me acuerdo cómo te llamas, pero sé que José Antonio, que hemos estado hablando, Juan Antonio, que hemos hablado otras veces. Nosotros, gracias a la Fundación per Amor al Art, iniciamos el proyecto de terapia génica con los vectores que ha contado Pasquale, con los virus ADN asociados. Desarrollamos un gen más pequeño que pudiera entrar. Hicimos todos los estudios que os podéis imaginar en ratones, demostramos que funcionaban. Los ratones se curan, o sea, los ratones cuando nosotros los inyectamos dejan de estar enfermos. Son perfectamente normales, sobre todo cuando los tratamos a una edad temprana. La cosa va cambiando cuando los ratones se van haciendo más mayores y tienen enfermedad, pero incluso en esas situaciones conseguimos mejorar muchísimo el estado del hígado y conseguimos reducir el cobre, la concentración de cobre en el hígado e incluso en el cerebro. Y con todos esos datos son con los que nos sirvieron para iniciar este ensayo clínico que todavía está en marcha y que ha tratado 4 pacientes, pero que nos costó Dios y ayuda reclutar pacientes. No os podéis imaginar, y esta ha sido una de las razones por las que los que tienen que poner el dinero no invierten, porque nos costó más de 3 años empezar a reclutar pacientes. Es verdad que se nos complicó con el COVID
y era muy difícil entrar en los hospitales. Pero no es un ensayo clínico que se esté realizando en España, sino que se está realizando en distintos sitios del mundo y se inició en Estados Unidos. Pero las agencias reguladoras, cuando nosotros fuimos a exponer nuestro ensayo clínico, solo nos dejan tratar, solo entran dentro de los criterios de inclusión del ensayo clínico pacientes que están prácticamente sanos, ¿no? ¿Por qué? Como decía Marina, los ensayos clínicos lo que buscan es la seguridad en el tratamiento y buscan que los pacientes a los que trates tengan las menores posibilidades de sufrir un efecto adverso. ¿Qué pasa si tú quieres hacer un ensayo clínico con pacientes que están sanos con su tratamiento? Pues que nadie quiere tomar el riesgo de inyectarse un virus, ¿no? Porque al final da miedo y no sabes lo que te va a ocurrir. Hay muchísima incertidumbre. Entonces yo entiendo que desde el punto de vista del paciente le fuera muy difícil entrar en estos ensayos clínicos, pero para nosotros fue, vamos a decir, el fin casi, porque necesitas mucho músculo económico para hacer un ensayo clínico donde el vector con el que tratas cuesta millones producirlo. No estoy exagerando, cuesta millones. El ensayo clínico en sí cuesta millones. Entonces, tratamos 4 pacientes, no se han visto unos datos muy claros de eficacia, sí vemos un poco de elevación de ceruloplasmina, sí vemos cierto descenso en el cobre en orina, pero los que tenían que poner el dinero pues decidieron que no podían seguir adelante porque no les iba a salir rentable, ¿vale? O sea, no voy a decir que todo fuera por eso, creo que si hubiéramos tenido unos resultados espectaculares la cosa hubiera ido mucho mejor, pero también decía Pasquale, no estamos en un buen momento para el desarrollo de terapias avanzadas que cuestan mucho dinero en enfermedades raras, incluso tratamientos que están funcionando, que funcionan, que cambian vidas, que cambian realmente vidas, las empresas los están, ¿cómo se dice? Discontinuando, abandonando, porque la seguridad social de los países no las paga, ¿vale? Entonces, es un poco, para nosotros es súper descorazonador, porque son muchísimos años de investigación y una investigación que tiene como objetivo cambiar la vida de la gente. O sea, nuestro objetivo no es curar los ratones, esto es una cosa que repito muchas veces. Entonces, ver que que tienes poca posibilidad de llegar, pues yo creo que ahora mismo todos en nuestro campo estamos intentando pelear por cambiar esta tendencia. O sea, en los próximos años, con la bola, lo que queremos, lo que necesitamos es cambiar esta tendencia, cambiar los gobiernos, cambiar las agencias reguladoras que faciliten la entrada de estos tratamientos, porque si no van a llegar a donde necesitamos que lleguen, ¿no? Pero creo que como ya hemos entendido cuál es el problema, ¿no? Es importante entender el problema para tomar decisiones. Yo creo que en los próximos años, aparte de que la técnica está mejorando muchísimo, o sea, no tiene nada que ver. O sea, en 10 años hemos evolucionado de una manera vertiginosa. O sea, lo que teníamos hace 2 años ya lo hemos mejorado, ¿no? Entonces yo creo que esto va a cambiar y, como ya decía, yo creo en la edición génica. Creo que vamos a poder cambiar el genoma, el ADN, la información de los pacientes, y eso va a llegar. Pero, claro, o sea, ¿qué más da que llegue y que cure un ratón y que te demuestre que es fantástico si luego no voy a tener ni pacientes para tratar ni una administración que me apoye para hacerlo? Es un poco, tenemos que cambiar. Y para eso, como ya se decía, necesitamos a vosotros, necesitamos que nos apoyéis, necesitamos que vayáis y lo pidáis, porque si lo pido yo voy a pedir dinero para mí, para mi trabajo. Tengo que tener detrás a unos pacientes que estén pidiendo lo mismo que yo, ¿no? Es muy importante.
una pregunta o ninguna. Yo no sería enfermo de Wilson, es enfermo de Wilson. Si a mí me hubiesen pinchado el virus vector infectado, hoy estaba curado. Pues si os parece, con esta conclusión que nos facilita Juan Antonio, si no me equivoco, pues damos por finalizada esta sesión y ya sabéis, aquí no hay descanso. Y seguimos con... Muchísimas gracias, Gloria, Luis, Marina, muchísimas gracias. Apareció. Y aquí el jefe, esto es Faustino, dice que tiene que venir Rocío. ¿Sí? ¿No? Soy sumisa, ¿eh? Soy sumisa y te lo discuto. Viene. Toma. ¿Qué quieres? Es el jefe, perdón. Si yo fuera el jefe, yo voy a enterar a vosotros. Había vendido a todo y estaba en las Malvinas con... Las Malvinas, que no, que hay mucha humedad en las Malvinas, bueno. que va muy mal para ti.